Bienvenidos a la presente sesión. En esta sesión conversaremos acerca de las tecnologías necesarias para la aplicación de la metodología BIM. Por tecnologías, entendamos que hacemos referencia a toda la infraestructura tecnológica, tanto software y hardware, que ha de ser necesario para la aplicación de esta metodología. Por software, haremos referencia a toda la infraestructura tecnológica de manera digital, como programas, plataformas, herramientas digitales bajo el entorno BIM que son necesarios. Y por hardware hacemos referencia a toda la infraestructura física y de equipos que se necesitan para el manejo de esta metodología. En ese sentido, hacemos referencia, por ejemplo, a las computadoras, a los servidores, a las instalaciones necesarias para que funcionen las computadoras, a un lugar físico donde la gente BIM o el equipo que está detrás del manejo de las herramientas puedan desenvolverse sin ningún problema. Entender que hablar de tecnología no significa de comprar un software, una licencia, sino de pensar más de manera macro, manera más global, de adaptar software y hardware para que tengamos la infraestructura tecnológica necesaria para una correcta implementación. Claramente, según la envergadura de la organización, el proceso será mucho más reducido y no se necesitará mucho software y hardware, o caso contrario, hacer una organización demasiadamente grande, debemos pensarlo con mayor detallamiento. Entonces, yendo un poco más a detalle al hardware, hacemos referencia al uso de computadoras, a la conexión de cableado, al acceso al internet, tener un servidor central donde centralice toda la información y toda aquella infraestructura necesaria para que la gente del equipo BIM se pueda desarrollar. Por tanto, un local, una oficina o todo el mobiliario físico y demás que permita desenvolverse a toda esta área en particular en una organización. Por herramientas BIM, yendo por el tema del software, hacemos referencia a un software para generar, revisar, coordinar y comunicar modelos. Es decir, nuevamente repito porque esta información es necesaria, cuando hablamos de una herramienta BIM, de un software BIM, hablamos de aquel software que permite generar, revisar, coordinar y comunicar modelos. Y la pregunta es, ¿un solo software hace todas estas funciones? Y la verdad es que no. Para esto necesitamos una gran variedad de software que algunos nos permitirán crear los modelos BIM, otros nos permitirán hacer la revisión, otros la coordinación, otros la comunicación entre distintos modelos. Por tanto, y eso es lo que quería recalcar siempre, que cuando hablamos de BIM no hablamos de un solo software. Mucha gente confunde que BIM es el software Revit, pero la verdad es que no es así. Por ejemplo, este software es un software de modelamiento, de creación del modelo digital, pero para revisar, para coordinar y comunicar, no solamente necesitamos este software, sino otros. Acá les muestro un ejemplo rápidamente en pantalla, por ejemplo, algunos modelos, algunos software, mejor dicho, que nos permiten crear los modelos digitales. En ese caso vemos que está Revit claramente porque nos permite crear los modelos, pero no es el único software. También vemos Tekla, también vemos Advanced Steel, vemos AutoCAD Civil 3D, vemos SketchUp y demás software bajo enfoque BIM que nos permiten crear los modelos. Si ya queremos hacer un proceso de revisión y coordinación, podemos ver que está Autodesk Navisworks Design Review. Si tenemos para programación, tenemos los software de Dynamo, Python, C# y demás. También podemos catalogar los software de acuerdo a las distintas fases que involucran, que se presentan en los proyectos de construcción. Por ejemplo, para la fase de diseño podemos apreciar que para la etapa de diseño vemos Revit, vemos Tekla, Allplan, Vectorworks, AutoCAD Civil 3D, Archicad, Bentley y demás software que nos permiten crear los modelos. Cada software tiene su propia particularidad. Por ejemplo, Revit nos permite crear los modelos tanto de arquitectura, de estructuras y de instalaciones como sanitarias, mecánicas y eléctricas, pero nos permite llegar a un lot 300, lot 350. Si queremos llegar a un nivel más detallado, podemos utilizar, por ejemplo, Tekla, que nos permite crear un modelo BIM hasta un lot 500 para fabricación a nivel de estructuras de hormigón armado, así como también de acero estructural. Si queremos utilizar otro software de modelado de arquitectura, podemos ir, por ejemplo, a Archicad, a Allplan, también a otro software. Entonces, lo que quiero transmitirles es que de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a donde trabajes, puedes utilizar un software establecido y no un único software. Por ejemplo, si estoy en la etapa de fabricación y yo me desenvuelvo más en lo que es la fabricación de elementos de estructura metálica, tal vez opte por Tekla, porque la versatilidad de este software nos permite tener mayor herramientas para
crear los planos y la documentación para fabricación. Pero si yo estoy en la etapa de diseño y desde el punto de vista de la gerencia, suficiente tal vez me pueda desenvolver con Revit, porque me permite manejar arquitectura, estructuras sanitarias sin ningún problema. Pero si estoy en una etapa, digamos, de coordinación, de gestión y de planificación, tal vez necesite otro software que es como sea Navisworks para la detección de interferencias y la planificación y simulación constructiva. También puedo utilizar otro software para la gestión y la visualización, como por ejemplo el tema de Aconex, Vincolab, PlanGrid, que nos van a permitir gestionar la información ya en obra. Entonces también tenemos software para la visualización e interpretación de modelos IFC, ¿no? En este caso también nos puede ayudar Navisworks, A360, QB y demás software que según la necesidad podamos adaptar. Lo importante es que puedan entender que cuando es un software BIM o cuando es una herramienta BIM, aquel software que tiene información paramétrica y nos permite gestionar la información del modelo. No solamente visualizarla, sino gestionarla y pues que la información o el modelo se actualice en tiempo real. Como les decía, al hablar de información paramétrica, hace referencia a aquel software que cuando creamos una columna, un muro, una ventana y lo eliminamos, se actualiza automáticamente en todos los planos. Nos permite cuantificar y toda esa cuantificación se actualiza automáticamente. No es como el AutoCAD, que cuando queremos hacer algún cambio tenemos que borrar los planos de planta, de elevación y eso actualizarlo en los demás planos. Eso no ocurre en un software BIM. En un software BIM es automático y nos permite gestionar la información. Entonces acá les muestro una gran variedad de software que de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a dónde te desempeñes, podrás identificar el mejor software. Más allá de software, también podemos hablar de plataformas BIM, que son un conjunto o que son una solución integrada por parte de las empresas que desarrollan software para un conjunto de problemas de la ingeniería. En este caso, por ejemplo, acá les muestro lo que es la propuesta de AutoES, que incluye una colección ASC o una solución conjunta de varios software para integrar una sola solución y un entorno BIM. En este caso, lo que hace referencia a una plataforma es que un fabricante de software desarrolla un conjunto de herramientas o de software que te permitan afrontar distintos enfoques o distintos roles BIM. De tal manera que bajo esta marca puedes desarrollar el modelado, la coordinación, la documentación, la expresión, la visualización y todo lo que conlleva BIM. Entonces, para que no pienses en otra plataforma. ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué es interesante las plataformas BIM? Ya que al ser una solución de varios software pensadas bajo una sola marca, nos permite tener mayor versatilidad en la comunicación y pues la integración de la información. Pasar la información, por ejemplo, de Revit a Navisworks, que es de la misma casa de estudios, es bastante fácil. Conectar Revit con Robot Structural también es bastante sencillo. Pero conectar, por ejemplo, Revit con CIPE Ingenieros, no digo que es imposible, pero ya se complica un poquito y ya muchas veces hay pérdida de la información. Entonces las plataformas BIM es un conjunto, es una apuesta de conjunto de software que plantean las casas de software para que te brinden distintas soluciones y puedas desarrollar sus proyectos bajo una sola marca. Como todo tiene sus beneficios y sus contras, ¿no? Pero no son las únicas de Autodesk. También podemos presentar de CIPE Ingenieros, que te plantea una gran gama de soluciones para el enfoque BIM, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que tiene OpenBIM, el tema de estructuras, hablamos de CIPE CAD, CIPE 3D, para el diseño de instalaciones también tiene CIPE MED, CIPE Turn, gestión, documentación y todo lo que necesites para desarrollar proyectos BIM bajo esta marca. Entonces acá también te brindan unas soluciones que si en caso quieres MED, tienes el software MED, si en caso quieres desarrollar estructuras, tienes el software de CIPE CAD, CIPE 3D, etc. Bajo una solución, bajo un enfoque de CIPE Ingenieros. Entonces a eso apuntan las plataformas BIM. También acá te muestro un ejemplo de Bentley, que también tiene un conjunto de software para darte las distintas soluciones según el rol y la actividad que puedes desarrollar. Tal vez poco conocida en Latinoamérica, pero también que existe. Entonces, así como estas empresas existen más y puedas entender de qué van las plataformas BIM. Por otro lado, los entornos BIM lo que apunta es que cualquier persona, ya sea propietario, ingeniero, contratista, usuario, arquitecto, autoridades públicas, trabajemos bajo la metodología BIM. Si todos trabajamos, realmente vamos a tener que los proyectos se puedan potenciar y lograr todos los beneficios que hemos hablado de la metodología BIM. Claramente esto no se logra de la noche a la mañana, pero eso es lo ideal donde debemos apuntar. Y de ti depende que tú seas un profesional más que ya maneje BIM, que sepa de qué va BIM, utilizar las herramientas, los conceptos para que poco a poco este entorno sea bastante más común y pues todos los proyectos se desarrollen bajo esta metodología.
¿Cuál es la idea de esto? Olvidarnos de este caos que al día de hoy nos rige. Como habíamos estudiado en las primeras sesiones, pues uno de los problemas es que no adoptamos herramientas de gestión de la información, ¿no? Al día de hoy tenemos todo este desorden, es decir, arrancar con los planos CAD, los planos de planta, elevación, hacer la cuantificación a través de hojas Excel, eso pasarlos a un software de presupuesto, del software de presupuesto pasar a otro software de realización del cronograma, luego de adaptar algunos datos para la presentación en Power BI, etc. Es todo un desorden la gestión de la información que a través de entornos BIM, como ya los he mostrado, se puede lograr, pero depende de nosotros cambiar esta realidad por algo más sensato de la gestión de la información, como por ejemplo los entornos común de datos o Common Data Environment, que nos brinda una ruta acerca de cómo gestionar la información de tal manera que la información esté estructurada y nos permita construir adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué dice el común entorno de datos? Pues primero que nada hay que hacer los trabajos en proceso de las distintas especialidades, como el arquitecto, el ingeniero, el estructural, puedan desarrollar primero que nada sus especialidades. Una vez que esté revisada, aprobada, recién pueda ser compartido para que se integre con las demás especialidades. Una vez que se integre las demás especialidades y esté una adecuada sincronización y coherencia entre los modelos, puede haber una autorización para ser publicado y compartido con los demás, con el cliente, demandante y demás, pero siempre con una ruta de cómo gestionar adecuadamente la información. Entonces a eso se tiene que apuntar cuando manejamos con las herramientas. No solo es manejar un software, sino gestionar la información de la manera más adecuada. Entonces yo te invito a que puedas identificar tu mejor herramienta BIM de acuerdo a tus necesidades y ver en qué etapa estás, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres modelador, claramente puedes utilizar un software de modelador, que puede ser Revit, Tekla, Archicad, CPCAD, Robot, etc. Pero si eres un punto de vista desde un residente obra de una oficina técnica, tal vez no sea la mejor opción Revit, pero puedes utilizar Navisworks para la coordinación y la planificación. Entonces, identifica en qué lugar estás y puedas utilizar la mejor herramienta para que te puedas desenvolver de mejor manera en el mundo BIM. Te invito también a que puedas visitar los cursos de Construedu, donde tenemos una gran variedad de cursos que uno de ellos puede ser de tu interés. Espero que te haya gustado esta sesión, cuéntame qué software utilizas y nos vemos en la siguiente clase.